Vale, muy bien. Vale, muy bien, perfecto. Pues comparto diapositivas. Hace mucho que no uso Zoom, pero confío en que sea intuitivo. Bueno, para empezar, pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al doctor Francisco Serrano y a la doctora Rocío por invitarme a participar en esta cátedra de confianza y enhorabuena a las organizadoras, también al aire y a la doctora Maite. Bueno, para empezar, pues me presento para que no me conoces, soy Cicerón Muro Cabral, soy profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Filosofía, en distintos programas, incluida la maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica y la especialidad en Bioética. Y yo soy doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Pero bueno, el nombre es muy apabullante, pero la tesis, la investigación fue en filosofía, teoría política, eh, y maestro en filosofía, en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara y licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En mis áreas de investigación, a muy grandes rasgos, pues son la teoría política y la bioética y la teoría de la argumentación. Bueno, yo lo que les vengo a hablar es un poco de aquellas intersecciones en las que se puede hablar de confianza, bioética e inteligencia artificial. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay problema. Entiendo que tengo como alrededor de 1 hora con 20 minutos, 1 hora con 30 para hablar y después hay 40 minutos más o menos para cuestionamientos, comentarios, etcétera, aunque me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Mm, ¿Sí se cambia la diapositiva? Sí, de confianza de la portada a introducción. ¿Sí? Sí, Bueno, Cicerón, pero una sugerencia. Estamos viendo la vista de edición de las diapositivas. Quizás si eliges la vista de presentación, la podamos ver mejor. Ándale, sí, perfecto. Gracias, perfecto, muy bien. gracias. Sí, mejor. Muchas gracias, Francisco. Eh, Bueno, lo que quiero hablar es cuál es el conjunto de relaciones de la confianza en la aplicación de la inteligencia artificial y eso llevarlo al campo de la bioética, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que la inteligencia artificial, qué es la confianza, qué es la inteligencia artificial? Podemos confiar en la inteligencia artificial y eso llevarlo a casos bioéticos y podemos decir si se puede confiar en la inteligencia artificial en casos bioéticos y si es así, ¿cómo? Y para ello me voy a enfocar más en la ética clínica, que es en la ética de la práctica del personal sanitario con los pacientes, diagnósticos, tratamientos, etcétera, ¿no? Y el orden es que voy a presentar es como aparecen las preguntas. Primero, tener claro es la confianza, pues, aunque bueno, vamos a ver que todo es un tanto más difícil y ya lo hemos visto en esta cátedra. Es la inteligencia artificial y si podemos confiar en la inteligencia artificial, después ya llevarlo a la bioética, pero que me dé tiempo, pero lo que me importa es como que un panorama y tener todo un poco claro de cada uno de los temas que se van a ver. Bueno, como ustedes saben y como hemos visto, la confianza es difícil de definir, ¿no? Por las múltiples maneras en que las agentes, las personas, solemos decir o manifestar que confiamos en algo. Y se han dado varias definiciones con varios aspectos, o lo que se dice condiciones necesarias o suficientes para decir que alguien confía en alguien, ¿no? Ejemplo, Bayer, que es de las autoras más representativas, dicen que se confía en una persona que depende.
Cuando confío en otra persona, dependo de su buena voluntad hacia mí y esto implica la vulnerabilidad de la persona que está confiando. Bien, noté en las diapositivas de Francisco que se enfocaron en honor a O'Neill, pues en su texto que también compartí, autonomía y confianza en bioética, que ella rechaza esta conceptualización de confianza, porque, por ejemplo, cuando nosotros, construyendo casos ya de ética clínica, de bioética, cuando nosotros confiamos en el personal sanitario, no es necesario que esa persona tenga una buena voluntad, sino más bien confiamos en ella por el andamiaje institucional que hay y parece ser que la buena voluntad no suele ser ni condición necesaria, ni siquiera condición necesaria y menos suficiente para definir a la confianza. Eh, y así se han ofrecido varias definiciones problemáticas porque se pueden plantear siempre contraejemplos de lo que se puede decir de lo que significa confiar. Y bueno, uno de los textos que están al español y que también han sido comentados en estas sesiones es el de Jardín, escrito en 2001, eh, que encapsula, que dice que la confianza se basa en un interés encapsulado. Hay una relación de confianza cuando hay un interés común y la persona que confía la que es confiado tienen ese mismo interés común y por lo tanto se puede decir que hay confianza, ¿no? Es la noción del interés encapsulado. Bueno, yo voy a tratar de poner orden entre todas estas definiciones que hay de confianza, empezando tal vez algo que debía haber dicho al principio es que yo soy un poco más cercano en lo que nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas llamamos pensamiento crítico, pero bueno, es más popularmente conocido como filosofía analítica. Entonces me voy a basar en distinciones y un poco en el lenguaje que se suele utilizar en esta corriente de la visión de la filosofía. Y bueno, para empezar a conceptualizar o yo tratar de poner orden a partir de todas las lecturas que más tarde las subo a la plataforma de Blackroom, podemos distinguir entre confianza, empezar a poner orden, distinguir entre confianza, confiabilidad y fiabilidad. Podemos decir primeramente que la confianza hay una relación. La confianza, bueno, para empezar, es una actitud sostenida en una creencia que se presenta en una relación. No es una actitud sostenida en una creencia que se presenta en una relación, en la que suele haber confiabilidad. En ese sentido, la confiabilidad es una propiedad y la confianza es una actitud. En una relación que se sostiene en una creencia, en una relación que suele haber confiabilidad. Por lo tanto, se puede decir que A confía en B para X. Yo confío en alguien que haga algo. Yo tengo una creencia o expectativa en alguien para que actúe de cierta manera, ¿no? Yo puedo confiar en el ejemplo que pongo en Francisco para que me ayude a compartir las diapositivas y a manejarlas, a decirme cómo se maneja, ¿no? Confiabilidad es una propiedad que representa lo que hace que quien es confiado sea demostrablemente digno de confianza. Y se basa en dos rasgos, dos propiedades, la confiabilidad. Uno, en la competencia, es decir, que tenga la capacidad para hacer algo, la médica tenga la capacidad, los conocimientos para hacer algo, y un poco reduciendo lo de la buena voluntad, voluntad de responder a la confianza de quien está confiando, ¿no? No es necesariamente una buena voluntad, en el caso, la voluntad del personal sanitario quien me atiende, trayendo de nuevo el caso de Honora O'Neill, que refuta la idea de confianza basada en la buena voluntad, o al menos el personal sanitario tiene la voluntad de satisfacer con lo que se le pide de acuerdo en una cierta circunstancia con su paciente. Entonces se puede decir que en la relación de A confía en B para X, B es competente para hacer X, lo que se le encarga, y B tiene la voluntad para hacer X. A tiene la expectativa
y ahí, perdón por el error en la diapositiva, que B lo hará. Bueno, ¿qué es la fiabilidad? Es el término epistémico, la creencia por la cual nosotros atribuimos la confiabilidad a alguien. Tiene que ver más en el lenguaje común con la competencia se tiene para hacer algo. Aquí en la cátedra hemos comentado y hemos dicho que tenemos que se suele distinguir en la literatura entre trustworthy y reliance o reality, ¿no? Que podemos decir que los objetos eh, son fiables, reliance, pero no tienen confiabilidad, trustworthy, porque la trustworthy incluye dos, la voluntad de responder, la confianza de que está confiando. Y la fiabilidad solo tiene que ver con uno, con la competencia o la capacidad que se tiene para hacer algo, ¿no? Para hacer X. En ese sentido, eh, se puede decir de que Zoom es fiable a presentar mis diapositivas y tener una comunicación, ¿no? Pero no diríamos usando los conceptos o tratándolos de usar correctamente, aunque no sin problemas, Zoom es confiable. Quien es confiable es Francisco, porque Francisco cumple con dos, la voluntad de responder a la confianza de que está confiando, ¿no? Y es difícil decir que Zoom cumpla con dos. Aquí se va sumando un poquito el problema de la confiabilidad. Se puede decir que hay confiabilidad en la inteligencia artificial por la segunda condición. Entonces, pues bueno, hasta aquí todo claro, ¿cómo se va conceptualizando? Más o menos. Sí, muy bien. Mm, Ahora bien, ya que tenemos claro qué es la confianza, pues vamos a entender qué es la inteligencia artificial. Eh, Perdonen si sueno muy didáctico, pero me comentaron que tiene que ser esta clase como que más pedagógica con el fin de transmitir conocimiento y no tanto con el fin de afirmar una tesis o un estilo argumentativo, sino un estilo más de enseñar. Entonces, ello, pues tener claro un poco qué es la inteligencia artificial. Para ello, me basé en dos textos muy específicos, uno de la profesora Sara Degli Esposti, del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, y el famoso texto de Mark Zuckerberg de Ética de la Inteligencia Artificial, en el que creo que también es muy bueno porque definen muy sencillamente o para personas no iniciadas en la programación, es la inteligencia artificial. Sara de Posti define la inteligencia artificial como que representa un conjunto de distintas ciencias, incluyendo la informática, la lógica matemática, etcétera, que pretende imitar las capacidades cognitivas del ser humano. La IA puede definirse como la inteligencia mostrada y simulada mediante códigos. Los programadores hacen códigos que son los algoritmos o máquinas. La inteligencia artificial trata de imitar, simular capacidades cognitivas como el aprendizaje, la percepción, la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento y la toma de decisiones para la resolución de problemas. En ese sentido, también Zuckerberg define la inteligencia artificial como una ciencia que se encarga de explicar todas estas capacidades cognitivas que denominamos, que usamos, en conjunto sirven para denominar que alguien o algo posee inteligencia, tanto en personas o en otro tipo de seres. Mm, y pues yéndonos, aterrizando un poco más, la inteligencia artificial, la base es un software, un algoritmo. Un algoritmo o un conjunto de algoritmos es una secuencia de instrucciones, una receta, los códigos que hacen los programadores. E indica los distintos aparatos con los que está hecha la inteligencia artificial, qué es lo que tienen que hacer. Eh, mm, Esto es el input y el resultado que saca la inteligencia artificial de acuerdo con el algoritmo es el output en el lenguaje de la inteligencia artificial.
Bueno, con la simulación de la inteligencia, las capacidades cognitivas, se trata que los algoritmos, todos estos conjunto de instrucciones, funcionen en unidades, ¿no? Imitando el funcionamiento del cerebro humano, así como funcionan las redes neuronales. Eh, este tipo de tecnología de procesamiento de la información, y ahorita vamos a ello, se denomina Machine Learning y Deep Learning, la que son varias redes de neuronas, de algoritmos que contienen muchísima información. Machine Learning se refiere al software que puede aprender. Algo interesante de la inteligencia artificial, sobre todo, bueno, todo el tipo de inteligencia artificial, pero la generativa, es que es capaz de aprender y de acuerdo con las instrucciones que le vamos dando al ChatGPT, al Copilot, Grok, etcétera, va reservando la memoria, va creando, formulando los distintos algoritmos, ¿no? Formándolos para ir resolviendo problemas. Todo esto del Machine Learning, con la capacidad de autoaprendizaje que tiene la inteligencia artificial, se basa en los datos, en las bases de datos que suelen ser muy grandes, utilizan los distintos tipos de inteligencia artificial. Bueno, aquí pueden surgir varias consideraciones éticas, como cómo se obtienen los datos, cómo se procesan esos datos, si no hay sesgos en los datos, etcétera. Pero básicamente, esta es la forma en que funciona la inteligencia artificial. Y también muy básicamente, yo ofrezco esta definición de confianza a partir de la literatura. Ahora bien, bioética también se basa mucho en los códigos legales y también en el uso de la inteligencia artificial, cómo está regulado. Ves quienes han sido pioneros en la regulación de la inteligencia artificial siguiendo normas éticas, sea la Unión Europea, a través del grupo de expertos de alto nivel de inteligencia artificial de la Comisión Europea. La Comisión Europea, como ustedes saben, está la Unión Europea, dividida el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Comisión Europea, y la Comisión Europea es como el gobierno de toda la Unión. Y en 2019 se forma esta comisión y sacan estos principios por los cuales debe estar regulado todo el uso de inteligencia artificial dentro del conjunto de los países de la Unión Europea, ¿no? Y no me voy a tener mucho en esto, por eso dejo ahí el enlace para que puedan revisarlo de la misma página oficial de la Unión Europea, pero son la agencia humana y la supervisión. Al final, quien tiene la última palabra a decidir son las personas. La inteligencia artificial no sustituye a las personas. Mm, Los sistemas en los que funcionan los algoritmos deben ser fiables, usan la palabra fiable, protegidos y con planes de contingencia. También algo que curioso que quisiera hacer notar, cómo usan las palabras fiable y confiable la Comisión Europea, este grupo de expertos de la Comisión Europea, y cómo se llama el título de Evaluación de la Inteligencia Artificial Confiable, en inglés es ALTA, y la T es por Trustworthy. Eh, Usan la palabra confiable y no fiable, no usan reliance, sino trust. Mm, Debe haber privacidad y gobernanza de los datos. Es decir, los datos tienen que utilizarse de buena manera, siempre se pueden reclamar por parte de los usuarios qué datos están usando, y que se borren algunos datos de parte de los usuarios. La inteligencia artificial, un principio que siempre se menciona es que debe ser transparente y no una caja negra, ¿no? O sea, que sabemos, los usuarios tenemos que saber cómo funcionan los algoritmos y cuáles son las bases de datos sobre los que trabajan esos algoritmos. Como ustedes saben, bueno, la Unión Europea, los estudios de derechos humanos es bueno, los estudios de derechos humanos evidencian que lidera en la cuestión de la deliberación, la promulgación y la aplicación de los derechos humanos, al menos en el territorio europeo, en la política de la Unión. Entonces, eso implica
La manera en que funciona la inteligencia artificial tiene que evitar los sesgos y la discriminación hacia cualquier grupo. Eh, la IA debe beneficiar a la sociedad y no dañar al entorno, también porque el uso de la inteligencia artificial para los procesamientos de datos y el almacenamiento de datos puede llegar a contaminar mucho en los procesos. Eh, y también la regulación implica que debe haber responsabilidad, generar mecanismos claros, aplicar sanciones y atribuir responsabilidad en primer lugar y aplicar sanciones. Y estos son los principios por los cuales, por ejemplo, aquí dentro de la Unión Europea, las inteligencias artificiales tienen que funcionar de una manera a como, por ejemplo, funcionan en Estados Unidos de América, ¿no? Donde no hay mucha regulación. Y uno lo puede notar, por ejemplo, en cómo funcionan inteligencias artificiales como Grok, a cómo funcionan como Copilot, ¿no? Uno le pregunta a Copilot si me puede generar una imagen de una persona y Copilot no te la va a generar por el derecho a la privacidad. A uno le pregunta a Grok si usa una red social X, antes Twitter de Elon Musk, y ahí no está del link, o sea, no hay directrices que guían la conducta de Grok. Mm, Siguiendo. Muy bien. Ya sabemos lo que es la confianza, lo que es la inteligencia artificial, algunas de las regulaciones. Entonces, nos podemos formular la pregunta, ¿se puede confiar en la inteligencia artificial? Mm, yo aquí en esta parte me voy a enfocar más en el problema conceptual. Es decir, si podemos decir que la IA es confiable si es que es un objeto y no cumple la proposición 2, ¿no? Que tenga la voluntad de hacer X de lo que se confía, ¿no? Muchas personas, incluida la Comisión Europea, utilizan que la inteligencia artificial tiene que ser confiable. Bien se puede decir que se está cometiendo un error conceptual al destruir confiabilidad, ¿no? Eh, es pensar cuál es el uso correcto cuando podemos decir con verdad que alguien confía a alguien o no, cuándo se está usando correctamente o en algo o no. El concepto de confiabilidad, sobre todo de confianza. Y yo para esta charla, por ejemplo, estaba pensando el uso de los conceptos y si bien siempre hay contraejemplos en el uso de confianza, generalmente en la filosofía analítica, en el pensamiento crítico, tratamos de usar los conceptos o hacer el esfuerzo de usarlos correctamente, de definirlos, para saber qué es lo que estamos haciendo y tener claridad, en este caso, de nuestras relaciones morales. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en el concepto de amor, ¿no? Cuando, que también es un concepto problemático, difícil de definir, cuando decimos que es amor y cuando, por ejemplo, como dice la canción, es pura obsesión, ¿no? Pues igual lo mismo con la confianza, ¿no? Si no hay un error conceptual, cuando decimos que la inteligencia artificial es confiable. Como mucho, podemos fiarnos de la inteligencia artificial, o sea, que es fiable, obviamente con restricciones, porque cumple con uno. Podemos decir que es competente, pero no podemos atribuir confiabilidad y por lo tanto decir que hay una relación de confianza porque no cumple con dos, es decir, la voluntad de responder a la confianza de quien confía. Relaciones de confianza se limitan a los seres humanos. Por lo tanto, es un error conceptual decir que se confía en la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo porque no se cumple con el requisito 2, la voluntad de responder a la confianza de quien confía. Bueno, utilizando un ejemplo, como había mencionado eh, anteriormente, si por ejemplo durante esta presentación estoy usando inteligencia artificial para presentar las diapositivas y esta falla, no me voy a sentir traicionado, no voy a sentir mal, voy a decir, pues falló la inteligencia artificial. Pero si en cambio en Francisco, en quien confío, hace algo, no cumple con dos, no tiene una buena, la voluntad de responder a la confianza que confía, Francisco sí me sentiría traicionado, ¿no? Sí sentiría como un malestar. Pero con la inteligencia artificial, ¿no? Por eso la inteligencia artificial es fiable, no confiable.
Y aquí pues estoy tratando de colar como un cierto tipo de intuiciones morales, ¿no? Veo una mano alzada de Sí, Mirna. Cerrón, soy yo, sí. Una pregunta muy básica y no te quiero entretener mucho, pero cuando hablas de que las relaciones de confianza se limitan a los seres humanos, no hay relaciones de confianza, por ejemplo, entre un perrito y su dueño, o su dueño y el perrito. O sea, nada más como para entender cómo, por qué lo estás delimitando a eso, ¿no? Bueno, eh, ahorita yo voy a presentar como las soluciones, pero los que plantean eh, les plantean que no se puede confiar conceptualmente en la inteligencia artificial, se dice por la segunda condición, ¿no? La voluntad de responder a la confianza de quien confía. Los animales no humanos, en este caso los porritos, cumplen con dos. Ahí es la cuestión, ¿no? De hecho, este problema se puede extrapolar a otro tipo de seres no humanos. En este caso, pues nos estamos enfocando en la inteligencia artificial. Pero sí, a partir de esto tal vez se podría problematizar, yo no lo tenía pensado, problematizar con las relaciones de animales no humanos, ¿no? Yo creo que ahí es más fácil decir, y más hoy día con los estudios en zooética, y en veterinaria, y en biología, que se puede obviamente atribuir a los animales no humanos la voluntad de responder a la confianza, ¿no? Sobre todo en ciertos mamíferos y aves. Pero en la inteligencia artificial, la cosa es, por eso expuse primero la inteligencia artificial antes, puede resultar un poco más problemático, tenernos dudas, podemos decir que sí o que no, etcétera. Pero ese es más bien mi punto. Va, entonces no, nada más era eso, o sea, nada más era para ver si era como una limitante, digamos, fuerte o dura, que tú tenías como en una base conceptual ya desarrollada, o si nada más era en relación con la IA, ¿no? IA Sí, humano, nada más como en en la relación con este, la I A. ajá, sale, gracias. Gracias a ti, Mirna. Eh, mm, Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las posibles soluciones para poder decir que la inteligencia artificial sí es confiable? ¿No? Porque de hecho, para esto también se ha escrito muchísimo. Y toda esta bibliografía ya la tengo preparada solo para subirla a la plataforma. Mm, Empezar, podemos decir que la IA sí es fiable, ¿no? ¿Cómo podemos decir que la IA es fiable? Generalmente en la literatura se han tratado dos condiciones para que cumplan con la condición uno, que es la competencia, o uno es que el algoritmo sea transparente, ¿no? Si el algoritmo sabemos cómo funciona, cómo recaba la información y cómo razona, por así decirlo, entonces podemos decir que al menos la inteligencia artificial es fiable. Y acuérdense que esto es parte de la política de, al menos de la Unión Europea, aprobada por la Comisión. ¿Cuál es el problema con la transferencia de la inteligencia artificial? Uno, que las personas, los seres humanos, no es que nosotros le preguntamos a ChatGPT cómo funciona tu algoritmo o a Copilot, etcétera. Para la mayoría de los usuarios, la inteligencia artificial, creo yo, tal vez sí, ¿no? Sigue siendo una caja negra. No sabemos muy bien cómo funcionan los algoritmos, cuáles son los pasos de datos, etcétera, ¿no? A lo sumo, nosotros somos conscientes de los prompts que nosotros le vamos introduciendo a la inteligencia artificial con los modelos de lenguaje para que vaya aprendiendo, ¿no? Entonces, la transparencia puede ser un requisito tal vez muy exigente. La literatura, eh, esto me basa en un artículo de un hombre, de dos investigadores de Suiza, en la Universidad en un departamento de tecnología, pero son filósofos, eh, Georgiana Pozzi, Javier Durán. Ellos argumentan, aunque también dicen que hay problemas por otro requisito, que no es la transparencia, por el problema de la caja negra, que es que la inteligencia artificial es fiable porque porque es computacionalmente fiable. Es decir, eh, fiabilidad no depende de conocer el funcionamiento interno del algoritmo, sino de conocer más fácilmente cuáles son los estándares y las métricas sólidas aplicadas al diseño
el desarrollo y el uso del algoritmo. Si nosotros sabemos cuáles son las guías por las que funciona la inteligencia artificial, a grandes rasgos cuál es su diseño, y a través de nuestra experiencia sabemos que ha dado buenos resultados la inteligencia artificial, entonces podemos decir que es fiable. Si es consistente en los resultados que otorga, que sean positivos, en la mayoría de los casos podemos afirmar confiabilidad de la inteligencia artificial. Y esta propiedad por la cual podemos decir que la inteligencia artificial es fiable es computacionalmente fiable, que se distingue de la transparencia, ¿no? Porque la transparencia parece ser mucho más exigente. Ahora bien, podemos por lo menos decir que la inteligencia artificial es fiable. ¿No puede ser confiable? Mm, Una respuesta que da un investigador de la Universidad de Hong Kong, un filósofo llamado Shane Ryan, también voy a compartir un libro en el que está su capítulo del libro, es que la inteligencia artificial, si es confiable, por ejemplo, pensando en ChatGPT, podemos decir, eh, pone el ejemplo que uno no confía en ChatGPT que sea políticamente imparcial, es decir, uno no confía en alguien involucrado en la creación, el diseño y el mantenimiento de ChatGPT en este sentido. Explicado en palabras más fáciles, cuando podemos decir que confiamos en la inteligencia artificial cuando atribuimos la confiabilidad a todo el conjunto de actores que hay en el diseño de la inteligencia artificial, en los actores y el proceso y todo el ambiente sistémico en el que se desenvuelve la inteligencia artificial. Es decir, confiamos en todo el sistema en su conjunto, en los programadores, en las empresas o en las instituciones, como parece ser que hace la comisión, ¿no? Confiamos en ciertas empresas porque conocemos, y como ya había mencionado, es, las directrices, la programación, etcétera, que están guiando el uso de esta inteligencia artificial. Eh, y en ese sentido, también Ryan dice que este tipo de confianza es cuando también se le aplicamos, por ejemplo, a las instituciones de salud. Decimos confiamos en el IMSS o en el ISSSTE, es que confiamos en estas instituciones, confiamos en todo el sistema. Ahí se puede entender el punto 2 de la buena voluntad. En ese sentido, se puede decir que una guía regulada por las directrices de la Unión Europea es confiable, ¿no? Pero para cumplir dos, se tiene que conocer y se tiene que ser consciente de todo este ambiente sistémico por lo cual se diseña y se desenvuelve la inteligencia artificial. Mm, Ahora bien, también ha habido otro tipo de soluciones con las cuales se puede decir que se puede confiar en la inteligencia artificial. Una es reducir la carga moral del segundo atributo, la voluntad de responder a quien confía. Esa carga no debería ser, un poco pensando en lo que, bueno, yo pensando en el comentario de Mirna, antropomorfizada o moralizada, ¿no? Sino que simplemente se debe conceptualizar de forma más sencilla. No hay que prestar atención a las motivaciones de quien es confiado. Más bien, dos, la voluntad de responder a quien confía es un cálculo racional de si el confiado, la persona que es el, en quien confiamos, es alguien que mantendrá la confianza depositada en él, ¿no? Y evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, etcétera, pero no la buena voluntad que, por ejemplo, varias autoras y autores han propuesto. Entonces, como reducir la carga moral y antropomorfa de dos. Otra solución por la cual se puede decir que la inteligencia artificial es confiable y por lo tanto es adecuado depositar la confianza ahí es
decir, más bien, es pensar en las capacidades, justo por eso mencioné la inteligencia artificial, en las capacidades o las simulaciones de las capacidades cognitivas que tiene la inteligencia artificial. Estas capacidades cognitivas tal vez nos pueden sugerir que hay una intencionalidad derivada por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Por las capacidades cognitivas de aprendizaje, intenciones, y ahorita voy a mencionar más adelante ejemplos de esto, porque inclusive se ha llegado a definir a la inteligencia artificial, ¿no? Como una agencia interactiva, autónoma y de autoaprendizaje que permite a los artefactos computacionales realizar tareas, ¿no? Esta es otra vía por la cual se puede atribuir eh, agencia, por lo tanto confiabilidad y por lo tanto confianza a la inteligencia artificial. Obviamente estas dos soluciones presentan sus problemas, ¿no? Pueden ser un tanto problemáticas, se puede contraargumentar, pero son algunas vías por las cuales se puede decir que es confiable la IA. Si conocemos que la inteligencia artificial tiene estas capacidades, por lo menos esta estimulación de capacidades cognitivas en los algoritmos y en el uso de los datos, podemos ligeramente afirmar que hay una intencionalidad derivada, ¿no? Porque inclusive así mismo es como funciona la inteligencia artificial en nuestro uso diario. Inclusive nuestros chatbots tienen un nombre, conversamos con ellos, tienen las conversaciones grabadas, etcétera, ¿no? Por esa interacción que tenemos con ella. Ahora, bueno, hay comentarios. Susana Sánchez Oviedo pregunta, en un escenario hipotético, tal vez no tanto, ¿se puede suponer que la IA puede rebasarnos en cuanto a su proceso de desarrollo, como el ejemplo ficcional por el momento 2001, Odisea en el espacio? Pues algo interesante de la inteligencia artificial, como menciona Sarah Degli Esposti, es que, y creo que nosotros lo estamos viviendo, ha ido desarrollándose muy rápidamente a través de los años, ¿no? Por ejemplo, antes se decía que los programadores iban, y todavía son muy necesarios, ¿no? Para la creación de inteligencia artificial, su programación, los algoritmos, etcétera. Y inclusive nunca va a haber suficiente oferta de programadores que la demanda de programadores. Pero está afirmando que no, que la inteligencia artificial ya está sustituyendo muchas de las labores de la programación, de los programadores. En ese sentido, y quienes sean usuarios de inteligencia artificial, creo que saben o sabemos, he ido avanzando muchísimo. Sari de Posti también menciona con esto, con la imaginación de las películas, por ejemplo, la que menciona eh, Susana, podemos reflexionar las implicaciones éticas y cuestionar, por ejemplo, esto que estamos, eh, esto que estamos comentando sobre la confiabilidad y el tipo de directrices en la inteligencia artificial, ¿no? Pero respondiendo brevemente, pues sí, puede que avance muchísimo. Este tipo de escenarios no sabemos, pero al menos este tipo de escenarios ficcionales, como tú mencionas, nos sirven para la reflexión. Eh, Muchas gracias. Contrario, muchas gracias a ti, Susana. Hasta el momento va todo claro, ¿es entendible? Muy bien. Bueno, yo voy a tratar de aterrizar todo esto porque son muchos temas. La ética clínica, como ya había mencionado, en la medicina, con el uso de asistentes virtuales por parte de los pacientes y por parte del personal sanitario. Y bueno, empezar que quería presentar presentar brevemente dos investigaciones sobre esto. En Estados Unidos se llevó un estudio para evaluar si las personas, mm, sobre todo el personal médico, afirma que o confía, por así decirlo, en que la inteligencia artificial da respuestas correctas.
En este estudio, que fue en otorrinolaringología, en, en Estados Unidos, en Maryland, en, en un hospital que de hecho es pediátrico, pero fue en un estudio en otorrino, los médicos respondieron que el 98% que las respuestas de la inteligencia artificial son correctas en comparación, 79% de personas no formadas en las ciencias de la salud les pareció que las respuestas de la inteligencia artificial no son correctas, ¿no? Lo que sugiere que el público tiene, o se sugiere solamente, tiene menos confianza en las respuestas que tiene la inteligencia artificial comparada con los médicos, ¿no? Eh, Esto por una parte, para que vean cómo ha sido el uso de la inteligencia artificial en la medicina a través de estos dos casos, el uso de asistentes virtuales por parte de los pacientes, por un lado, y por el personal sanitario. En China, también les voy a pasar el material de esta investigación. Se realizó un estudio de lingüística computacional para evaluar los intercambios entre pacientes con una plataforma de atención a la salud llamada, no, no sé chino, no voy a pronunciar mal, Zhuyun Xinjiang. Y el estudio mostró que la inteligencia artificial en los pacientes genera mayor genera mayor empatía en la interacción de la inteligencia artificial médica con los pacientes o la de los mismos médicos. O sea, los pacientes respondieron en su mayoría que sentían mayor comprensión, mayor empatía por parte de la inteligencia artificial eh, comparado con el personal sanitario. Pero también ese estudio mostró que la IA generó menor legibilidad. En otras palabras, esto mostró que el personal sanitario, por lo menos en China, es donde fue desarrollado este estudio, si mal no recuerdo, en Shanghái, el personal sanitario suele explicar con palabras más entendibles y no tan repetitivas como suele hacer la inteligencia artificial a los pacientes. Bueno, eso es solo para introducir. Y aterrizándolo ya a un caso específico, yo quisiera plantear la pregunta de cómo el personal sanitario, médicas, enfermeros, deberían trabajar con inteligencia artificial para mejorar los mejores resultados para los pacientes. Generalmente, se puede decir que definitivamente se puede decir que hay tres posiciones en el uso de la inteligencia artificial por parte del personal sanitario para los diagnósticos y para las sugerencias de los tratamientos. Por una parte, una posición que es el enfoque de acatamiento es que el personal sanitario debe atender, acatar lo que dice la inteligencia artificial. Por otra parte, otra posición dice que el personal sanitario debe rechazar lo que dice la inteligencia artificial en casos de desacuerdo, ¿no? Esto es cuando surge un caso de desacuerdo, por ejemplo, en un diagnóstico. Ahorita vamos a un caso, un ejemplo, eh, entre la inteligencia artificial y el personal sanitario. La segunda, como mencionaba, en casos de desacuerdo, el personal sanitario, perdón por la traducción, debe rechazar, anular lo que diga la inteligencia artificial, el programa que se está usando, que ya hay varios. Por último, pues la posición más rescatable es que cuando surge un desacuerdo, es necesario que el personal sanitario incluya una segunda opinión con el fin de resolverlo. Este es un artículo escrito por Georgiana Pozzi y por otro conjunto de autores que presenta qué es lo que se tiene que hacer con estas tres posiciones. Al final, lo que quieren mostrar es que la complejidad de los desacuerdos en la práctica médica
son más complejos y que no necesariamente necesitan un tipo de resolución como la que se plantea en este tipo de dilemas tripartitos de uno o lo otro, lo uno o lo otro, etcétera, en las tres posiciones. Estaba viendo los comentarios, la lista de asistencia. A ver. Bueno, el caso. Acude un paciente, es un caso hipotético que plantea la autora junto con otros autores. Un paciente de 75 años acude al servicio de urgencias con disnea, es decir, con la sensación que no puede respirar. Inició súbitamente con dolor torácico y una leve taquicardia. Tiene antecedentes de hemorragia gastrointestinal y de enfermedad renal crónica. La angiotomografía pulmonar revela una pequeña embolia pulmonar subsegmentaria. En este caso, hipotéticamente, se recurre a la inteligencia artificial para el diagnóstico del paciente y las decisiones terapéuticas que se tienen que tomar a cabo. La inteligencia artificial que se utiliza es la denominada Peter. En inglés, ahí pues está el nombre para pronunciarlo mal, omito leerlo. Bueno, en este caso hipotético está lo que menciona de inteligencia artificial y el hipotético, el doctor Parker. Es un médico con experiencia en este tipo de casos, en embolias pulmonares. El desacuerdo surge porque la inteligencia artificial recomienda un tratamiento anticoagulante a dosis completas, mientras que el doctor Parker, nuestro hipotético doctor, sugiera no administrar este tratamiento de anticoagulantes, que de hecho es algo que generalmente cuando hay embolias pulmonares, que es cuando se forma un coágulo en una de las arterias del pulmón, se administran pues, anticoagulantes, y es lo que generalmente se recomienda. Y el doctor Parker, en este caso, sugiere no administrar tratamiento y realizar, en cambio, una estrecha vigilancia. No está claro cómo abordar este desacuerdo. ¿Entiende el caso? No. Está, como nadie me dice que sí, voy a tratar de explicarlo de nuevo. Está un paciente de 75 años en la que tiene una embolia pulmonar, ¿no? Que es que se forma un coágulo, un conjunto de sangre en una de las arterias del pulmón. Utiliza la inteligencia artificial para saber qué es lo que se tiene que hacer. La inteligencia artificial recomienda usar un anticoagulante. El doctor Parker recomienda no administrar el tratamiento y realizar una estrecha vigilancia. La cosa es cómo resolver este desacuerdo pensando en las tres posiciones que había mencionado anteriormente. ¿Alguien con iPhone 9 quiere participar? Adelante. Estás tratando de hablar iPhone 9, está tu micrófono apagado. Hola. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No. Sí. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Perdón. La alternativa es que inteligencia artificial, al tratarse de una tromboembolia pulmonar, pues decide anticoagular porque eso es lo primero que se debe de hacer cuando hay sospecha. Sin embargo, el doctor tiene otra ventaja, sabe que el paciente tiene insuficiencia renal y la primera alteración que se presenta en los pacientes con insuficiencia renal es que la agregación plaquetaria disminuye.
y con el antecedente de la hemorragia de tubo digestivo alto, lo primero que debe valorarse es que no tenga una lesión gástrica antes de comenzar la anticoagulación. Por eso yo creo que considera una propuesta de expectación hasta no tener más confirmación de si puede resangrar el paciente. Entonces, esta alternativa es mayor al médico que a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Eres Luis, ¿verdad? Sí, soy yo. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, sí, fíjate, cuando estaba planteando, escribiendo este ejemplo, me estaba acordando de ti, dije, yo creo que él va a participar. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por la Ah, explicación. gracias. Bueno, eh, presentando qué es lo que se tendría que hacer si está este tipo de desacuerdo. A reserva, muchas gracias por lo que nos comentó Luis, con las tres posiciones que mostré. Pues uno, que el doctor Parker te va a acatar lo que dice la inteligencia artificial. Dos, rechazar, ¿no?, la enfoque de anulación. O el doctor Parker debe buscar una segunda opinión. Para las tres propuestas, las tres cursos de acción tienen sus problemas. La primera, el doctor Parker debe acatar lo que dice la IA, es que se deja de lado toda la experiencia epistémica. ¿Cuál es el problema de ello? Se deja de lado toda la experiencia epistémica que tiene el doctor Parker, ¿no? De la intuición con la que trabajan varios personal de salud, enfermeros, médicas, etcétera. Y la experiencia en todos los casos individuales por los cuales, en su experiencia, su experiencia epistémica, le lleva a sugerir que no se siga ese tratamiento de la implementar anticoagulantes. Eso sería un problema respecto a la primera vía. Respecto a la segunda, el doctor Parker debe rechazar lo que dice la inteligencia artificial. El problema aquí es que no hay un criterio claro por los cuales podamos decir cuándo se debe rechazar lo que dice la inteligencia artificial. Es decir, cuál es un criterio por los cuales en la práctica clínica y sobre todo en cada una de las especialidades se tiene que desechar lo que dice la inteligencia artificial, cuándo sí y cuándo no. ¿No? El problema de seguir tercera vía, de buscar una segunda opinión que tal vez puede ser de las más recomendables, es que tal vez en la práctica clínica hay casos en los que se necesita tomar una decisión urgente que hace que no se tenga tiempo de consultar una segunda opinión, ¿no? Entonces, las tres vías, epistémicamente, son problemáticas, ¿no? ¿Cuál es la solución? O la enseñanza más bien, que da esta Georgia Posey en este artículo. Es que más que pensar los desacuerdos epistémicos como aquellos que se tienen que resolver en los que se toma una decisión u otra, en este caso de la inteligencia artificial para la cuestión de diagnóstico y para la recomendación de algún tratamiento, esos desacuerdos nos pueden ayudar a fomentar la humildad epistémica y a mejorar los métodos y fortalecer la deliberación. Es decir, el personal de salud, en este caso el doctor Parker, contraponga por qué o trata de deliberar por qué él está pensando en no darle los anticoagulantes y la inteligencia artificial sí. No. Aquí lo que se quiere dar, o lo que yo más, y esto ya es cosa mía, se quiere, o yo quiero resaltar, es la relación de cooperación entre la inteligencia artificial en el intercambio epistémico entre la inteligencia artificial y el personal de salud, en este caso el doctor Parker, ¿no? El doctor Parker sea capaz, usando la inteligencia artificial, eh, averiguar por qué se da este desacuerdo y aprender a partir de ahí. Esto también implica que la inteligencia artificial, en el uso de la práctica clínica,
tiene que contar con herramientas de transparencia. También el personal médico, el personal de salud en general, conozca la fiabilidad o confiabilidad computacional, como ya habíamos mencionado antes, con los cuales son usadas las inteligencias artificiales en su práctica. Mm, Y no se trata de pensar que la IA o el personal sanitario tienen autoridad epistémica una sobre otra. Mm, Se sigue esto que estoy comentando, se puede reconsiderar las creencias, tanto en la formación y en el conocimiento del personal de salud, ¿no? También como en la mejora de los algoritmos de la inteligencia artificial. Se pueden conciliar evaluaciones, se pueden buscar más evidencias o repetir diagnósticos. Y también en el uso apropiado, el uso eficaz del personal de salud con la inteligencia artificial. Esto a su vez, obviamente, favorece a crear estrategias para el tratamiento de los pacientes. En este sentido, el desacuerdo entre la inteligencia artificial y el personal de salud puede impulsar un pensamiento crítico de rigor y innovación. Es decir, en este caso, la incertidumbre, más allá de presentar falsas dicotomías, puede conducir a decisiones más informadas. Y ya finalmente, lo que yo quería agregar es que aquí presentando las ideas de una filósofa, epistemóloga y teórica de la argumentación, que de hecho Francisco mencionó en una duda que yo le presenté en la primera sesión, se llama Catarina Dubáez, sobre la confianza en la argumentación. Al final, eh, la confianza es necesario para la argumentación, en este caso, para una cooperación deliberativa, una interacción que hay continua entre el personal sanitario y la inteligencia artificial. Esa cooperación para el intercambio epistémico, y ese intercambio epistémico es un intercambio cooperativo, puede llevar a una mejor deliberación y a que se valore la confianza instrumentalmente por los bienes, en este caso el conocimiento, adquiere tanto el personal de salud como la inteligencia artificial en la programación, en los nuevos prompts que se le van a incluir para la mejora del programa, y al fin y al cabo para generar el bienestar de los y las pacientes, ¿no? Y en ese sentido, tal vez podemos afirmar que sí se crea una confiabilidad justificada en la inteligencia artificial. Y sin más, eso sería todo de mi parte. Espero que todo haya resultado claro. Al final me tomó una hora. Que haya resultado sobre todo claro y coherente y que haya sido informativo y para ustedes. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, pues llegamos a la parte más interesante de comentarios, preguntas. Yo veo la mano alzada de Guillermo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. A mí me surgió una inquietud con respecto a este tema. Por ejemplo, en el caso de las publicaciones, que veía yo más temprano una publicación en redes que decía que los contenidos que arroja la IA cita fuentes que no existen o artículos, publicaciones académicas que no existen como tal. Eso me hizo pensar un poco en esta cuestión de la verificación. Aunque no aparece en la presentación como tal, me parece que en algún punto valdría la pena insistir o tomar en cuenta esa verificación como parte de este andamiaje que has compartido, no lo sé. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Voy a compartir pantalla.
Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, claro. Yo creo que la verificación se puede entender como parte de mm, de afirmar que la inteligencia artificial es computacionalmente fiable. Es decir, si se cumple este aspecto, el saber cómo se diseña la inteligencia artificial, pues puede ser mejorada a través de los errores, se le van presentando, como este que tú mencionas, que cita fuentes académicas que no existen, que inclusive a mí me ha tocado ser testigo de ello. Eh, si nosotros sabemos que los programas de inteligencia artificial son computacionalmente confiables, fiables, por mencionarlo de esta manera, como es el término, pero al final yo quería decir, o lo que traté de argumentar es que se le puede decir confiables a través del diseño que incluya la mejora y eso incluye la verificación de este tipo de errores, ¿no? Y eso, pues, como se mencionaba o traté de responder en el anterior comentario de Susana, se va a hacer a través con el tiempo, porque la IA va mejorando. Y sí, claro, la verificación puede ser, y es parte, de hecho, también en la parte el caso del doctor Parker y de la inteligencia artificial, la enseñanza también, o yo trataba de resaltar, es que la inteligencia artificial en la interacción con el personal de salud bien puede aprender a partir de los desacuerdos y eso incluye verificar por qué hay verificar el desacuerdo y por qué la inteligencia artificial afirma en este caso que se haga el tratamiento con coágulos y cualquier otro tipo de tratamiento. Pero sí, la verificación se incluiría ahí. Yo diría que en esta parte. Así que muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti. ¿Alguien más? Cicerón, yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Me ha parecido bien interesante tu presentación, muy clara. Has tocado, yo creo, los temas y cuestiones que son realmente los que nos inquietan sobre este tema, ¿no? Sobre la relación entre confianza y las inteligencias artificiales. Y, a ver, lo que yo quería plantear es, hay un problema en justicia procedimental que me recuerda al caso que nos has presentado. Eh, en este campo se ha observado, sobre todo en Estados Unidos, que jueces con una formación similar, con una comprensión similar de su papel, de su trabajo, etcétera, ante casos similares, a veces presentan soluciones diferentes. O sea, digamos, hay un caso donde se está juzgando a una persona por un tipo de crimen, un tipo de cosa a la que debe responder, y un juez con una formación semejante a otro da una respuesta y otro otra respuesta. En casos, digamos, extremos, un juez sentencia de manera culposa a esta persona y el otro juez, digamos, lo declara inocente, ¿no? Y ambos parece que siguen procedimientos correctos, ambos jueces tienen una formación, como digo, similar, son imparciales, suponemos que no están viciados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso de inteligencia natural, humana, desde luego, donde tenemos una situación dilemática como la que propones acá, ¿no? En jurisprudencia, esto es muy importante porque, pues, desde luego, implica algún fallo de algún tipo, ¿no? Se presupone que hay algún fallo en los procedimientos, pero no está claro cuál es ese fallo. O sea, se siguen todas las reglas, se ha cumplido con todos los procedimientos, etcétera, y los jueces, como digo, dictaminan de manera opuesta. Eh, el caso que propones me recuerda a eso. Sin embargo, el caso que tú propones y la moraleja que sacas es como muy interesante en bioética, porque sí, justamente lo que nos dices es que no tendríamos que resolver siempre este tipo de situaciones dilemáticas, ¿no? Que tendríamos siempre que, digamos, estar abiertos a la humildad epistémica y tratar justamente de aprender sobre qué es lo que está fallando. Pero mi pregunta es acerca de los procedimientos justamente, ¿no? Estos procedimientos, en el caso de los jueces, sí son claramente oscuros,
son claramente un asunto de caja negra, es decir, no podemos saber exactamente por qué un juez y otro llegaron a un cierto resultado, ¿no? Pero acá, en el caso de la IA, sí tenemos mucha forma de establecer esos procedimientos, ¿no? Lo que nos decía nuestro compañero, el doctor, es muy interesante sobre cómo el médico puede abordar esto y tomar una decisión. Y podemos ver también, digamos, con un poco de esfuerzo se podría apreciar cómo la IA toma la decisión, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que comparar y cosas que no comparar, y creo que eso es muy interesante, muy estimulante, ¿no? Estos procesos y la forma en que se llega a tomar decisiones, que como has dicho, en efecto es parte del pensamiento crítico, es bien interesante. Y no sé si tienes alguna opinión sobre esto, sobre lo que podemos aprender sobre los procedimientos, cómo tomamos decisiones y cómo la IA puede ayudarnos justamente a potenciar estos procesos de toma de decisiones, ¿no? Y la otra pregunta que tenía era... Bueno, es una especie de observación también, ¿no? Porque, bueno, no sé si tú has leído, seguramente sí, este último libro de Jonathan Birch, que se llama Sentience, ¿no? Una preocupación de este autor es que, como vemos el, el proceso evolutivo de las IAs, es muy posible que en poco tiempo sean sintientes, ¿no? Es decir, que sean entidades con la capacidad de sentir, justamente como cualquier otro animal humano y no humano, ¿no? Y esto abre la posibilidad de que puedan ser agentes morales en un sentido pleno, ¿no? En un sentido, digamos, que podemos compartir y aceptar fácilmente, ¿no? Y al mismo tiempo abre la posibilidad de que las IAs, en tanto que seres sintientes, sean seres sufrientes, ¿no? O sea, imagínate una inteligencia muy potente, muy poderosa, encerrada en una caja de plástico, ¿no? Confinada a esa situación, etcétera, ¿no? Y esto yo creo otros aspectos interesantes para la bioética, ¿no? O sea, en el sentido de que estamos ante entidades que pueden ser muy potentes, muy poderosas, y que al mismo tiempo tienen también la capacidad de ser agentes morales. Digo, aunque suena ciencia ficción, pero hay mucha evidencia de que para allá va, ¿no? Hay mucha evidencia, casi día a día vemos avances impresionantes en el desarrollo de las IAs. Y bueno, no sé, a mí me gusta pensar en esto como una posibilidad que tanto nos da información y nos enseña sobre procedimientos, como también una posibilidad de estar ante algo que no sabemos exactamente cómo funciona, pero lo que sí sabemos parece justamente muy inquietante, porque parece que hay un agente moral allí, una entidad epistémicamente poderosa, una entidad que nos enseña a tomar decisiones, etcétera, ¿no? Bueno, espero que eso te merezca un comentario. A mí me parece muy, muy, muy estimulante, y tu plática me parece que nos ha abierto la posibilidad para pensar en esto. Gracias, Cicerón, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por tus comentarios, las preguntas y por decirlo de la claridad. Lo que me preocupa sobre todo es ser claro, ¿no? Y coherente. Eh, Respecto a lo último que mencionas, sí, yo también creo que el avance de la inteligencia artificial y de la robótica está haciendo que vayamos a considerar la reflexión bioética que la inteligencia artificial puede llegar a considerarse como agentes, ¿no? Que inclusive, como dije, se menciona sí en varias de las definiciones, ¿no? Como que poseen agencia. Y ya pensando en casos muy específicos, no sé si ustedes conocen o han visto, hay una robot que utiliza inteligencia artificial en Arabia Saudita, que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famosa. Es, que ya es ciudadana, es reconocida con la ciudadanía de Arabia Saudita. Y ya se la reconoce como una ciudadana de aquel país. No me acuerdo el nombre, pero se puede buscar en internet y es muy famosa. Inclusive en España tienen una entrevista en un programa de televisión muy famoso llamado El Hormiguero. Entonces yo creo que sí, que también para allá vamos y que al igual, bueno, esto lo he leído y yo también lo he reflexionado. Igual que nosotros estamos reflexionando y vamos avanzando en el reconocimiento, obvio, que ya lleva muchísimos años atrás, de la sintiencia y agencia de los animales no humanos, en algún momento también lo vamos a hacer con el de la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo,
en este caso que va avanzando más, de la robótica, por este caso de la ciudadana, ay, no me acuerdo cómo se llama, de esta robot, ¿no? Y que creo que esto nos va a obligar a reflexionar y que podamos decir si podamos confiar, por ejemplo, en estos nuevos, pues ya no nuevos, ya no es ciencia ficción, como tú mencionas y como los casos lo demuestran, si podemos llegar a confiar en este tipo de seres, ¿no? Y yo al final, pues trato como de decir o de sugerir que sí. Eh, Respecto a lo primer comentario que hiciste, mm, creo que aquí ya entra filosofía del derecho. Bueno, en primer lugar, decir que si hay programas de inteligencia artificial que ayudan para la deliberación jurídica, ¿no? Que ayudan en la deliberación de ciertas sentencias, siguiendo ciertas normas, etcétera, ¿no? A partir también, como mencionas tú, de la jurisprudencia. La filosofía del derecho hay varias formas de razonamiento varias formas de razonamiento y de teorías, de propuestas filosóficas que nos pueden ayudar a entender por qué los jueces deliberan de cierta manera, según la tradición también de cada país, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues para pensar la deliberación en Estados Unidos, pues un autor muy famoso en filosofía del derecho es Ronald Dworkin, ¿no? Él menciona que a veces jueces llegan a casos distintos, uno por cómo consideran ellos la moralidad pública, es la que se fundamenta, es la que fundamenta el derecho, la moralidad pública basada en los derechos humanos, cierta moralidad objetiva que pretende ser universal, y también las condiciones del caso específico, ¿no? Esas dos variables, por así llamarlas, esos dos factores, la formación del juez, hacen que su razonamiento sea diferente ante un mismo caso. Pero algo que es verdad en el derecho, por lo menos como se practica en las democracias, esta es una característica de las democracias y que trata de llevar a otras áreas la vida humana, incluida el diseño y el uso de la inteligencia artificial, es la famosa accountability, o sea, de la rendición de cuentas y que todo tiene que ser transparente, los procesos legales, jurídicos, etcétera, ¿no? Y que yo creo que uno de los beneficios pues, de vivir en un sistema democrático es que somos capaces de instaurar sistemas judiciales que sean abiertos y que seamos capaces de ver cómo razonan los jueces, tipo aquí en México, que para bien o para mal, vamos, y bueno, eso ya es opinión personal, cómo delibera actualmente la Suprema Corte, ¿no? Con las cosas que dice y así, la preparación que tiene, qué casos utilizan, en qué jurisprudencia se basan, qué sentencias, etcétera. Como que a partir de esa transparencia, esa rendición de cuentas, ¿no? Podemos pues tratar de ver, de observar y de este pensamiento filosófico de las tradiciones que aquí algunos autores de filosofía del derecho, que los jueces razonan de forma distinta, ¿no? En pocas palabras, aquí hay que meternos con filosofía del derecho, ¿no? Pero creo que la idea esta de la transparencia, como le queramos llamar, de crear sistemas confiables, etcétera, son propios de la democracia, ¿no? Y que inclusive el reconocimiento la, de algunas máquinas que usan inteligencia artificial como seres que tienen agencia, y la reflexión sobre si tienen agencia o no, sentencia o no, si se le deben dar derechos o no, etcétera, también es parte de todo este ambiente democrático. Bueno, eso diríamos. ¿Qué más? Perdón, Cicerón, decía en los comentarios que se llama Sofía, la inteligencia artificial, Sofía. y estoy viendo una nota, yo no sabía de esto, por eso me llamó la atención, y estoy viendo una nota de la BBC
bueno, desde el título que es bastante, dice Sofía, la robot que tiene más derechos que las mujeres en Arabia Saudita. Y cito lo que dice, quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme su confianza. Explicó Sofía, quien dijo sentirse orgullosa y honrada, y eso fue cuando se presentó, en el momento en el que se presentó como ciudadana de Arabia Saudita. Inclusive ganó, le dieron las llaves de la ciudad en Guadalajara, Talent Land, 2017, Gracias. si mal no recuerdo, o 2019. Sí, bueno, lo del régimen saudita, o sea, pues al menos es controversial en la situación de las mujeres y que se reconozca una Sofía como ciudadana, pues resulta controvertido, ¿no? Lo que me llama la Pero muy, atención, perdón, Cicerón, respecto a lo de que decía Francisco, ¿no? Que ella está reconociendo, porque no sé si podamos hablar de conciencia, ¿no? Iba a decir, tiene la conciencia de, pero quizá más reconoce que necesita ganar la confianza de los humanos a partir de conocer, de hablar empáticamente, ¿no? A partir del uso, digamos, pues sí, del uso de las emociones, ¿no? De la comunicación emocional adecuada, ¿no? Eso es lo que me llama la atención sobre todo. y si videos en YouTube de sus interacciones, de sus entrevistas, etcétera, y ella dice, ella, ¿no? Como digo, ella, como gente, dice este tipo de respuestas y resulta muy interesante, ¿no? Que ella tiene como que el ímpetu, por así decirlo, entre comillas, porque es atribuir conciencia, como tú dices, no sé si atribuir la conciencia, no soy filósofo de la mente, eh, ella tiene el ímpetu de conocer personas, de saber lo que sienten, de comunicarse con más, de conocer las tradiciones de otros países, etcétera. Sí, yo les recomiendo que vean los vídeos que hay en internet de Sofía. eh, y es realmente sorprendente. Muchas gracias, Mirna. Pues, si no hay nada más, Hay un par de comentarios en el chat. Em, ¿sí? Solo vi lo de Mirna. Mm, mm, mm. No me llegó la notificación, pasar en la lista. Y ahora, ¿es posible? Ah, Johan Ulises Soriano. Johan. ¿Es posible estar en desacuerdo con una IA en tanto un desacuerdo es una diferencia entre dos posibles ideas, pero una IA no tiene ideas propias? Ajá. En el mismo sentido de dos personas que tienen ideas contrarias. La IA da resultados, podemos juzgarlos equivocados o correctos, como una calculadora. Sería, raro decir que estoy en desacuerdo con una calculadora cuando me da un resultado que no me gusta. O justo eso es problemático y ahora podemos integrar a la IA a los desacuerdos humanos. Muchas gracias. Sí, yo creo que con todo lo que estamos hablando, las la segunda opción la última opción que tú dices, que esto es problemático y ahora podemos integrar a la IA los desacuerdos humanos. Sí, es la respuesta correcta a tu duda. Bueno, eso es lo que diría yo, ¿no? Porque por todas las capacidades cognitivas tiene la inteligencia artificial de autoaprendizaje, este, de brindar brindar distintos resultados o respuestas a las preguntas, de tener la capacidad de recolectar muchísimas bases de datos, etcétera. Con todo este conjunto de capacidades cognitivas, sí podemos, yo creo, decir que hay unos desacuerdos. Aquí también la cosa es cómo conceptualizamos desacuerdos. No sé si recuerdan que yo les decía que un desacuerdo es básicamente una diferencia de opinión y una diferencia de opinión la podemos atribuir a cualquiera emita una proposición y en este caso, pues la inteligencia artificial, pues sí emite proposiciones, ¿no? En este sentido, yo creo, así yo respondería a tu pregunta, Johan. Y Arteaga Mesa Abigail pregunta, aún me cuesta pensar en la IA como una herramienta
herramienta con la que podemos deliberar en conjunto. Tener muy presente que esta herramienta solo nos valida lo que pensamos o lo que pongamos en duda. Esta clase me ha ayudado a abrir mi perspectiva. Vale, muchísimas gracias, Abigail, por tu último comentario. Sí, y, o sea, lo primero que comentas, tienes cierta razón, porque hace poco leí un headline, una nota que decía que la inteligencia artificial en problemas psicológicos que tienen las personas y que les comenta las personas, ChatGPT en específico, tiende a dar la razón al. Pero otro tipo de inteligencia artificial, en este caso me enfoqué en la medicina, sí se tiene más cuidado en el diseño, el conocimiento médico, el tipo de algoritmos que usa, las bases que usa, etcétera, y cómo tiene que ir razonando con cada uno de los algoritmos. Así que eso es lo que te podría decir, Abigail. O sea, yo creo que es buena tu primera intuición, y que esa es una de las debilidades de varias aplicaciones de la inteligencia artificial. Luego, Mirna, muchas gracias nuevamente. Comentó que la inteligencia artificial se llama Sofía. Y sí, lamentable lo de Arabia Saudita. Susana Sánchez Oviedo comenta, un bonito nombre, tal vez una ironía, que la IA se llama Sofía, cuando es una acumulación de datos que puede procesar y eso, según mi opinión, no tiene que ver con sabiduría y menos con conciencia. ¿Qué opinan? Hay quienes para atribuir confiabilidad de la inteligencia artificial, por lo tanto podemos decir que hay una relación de confianza, eh, mencioné, atribuyen agencia. Este tipo de agencia es indirecta. Y muchos dicen, yo no, otra vez, yo no soy filósofo de la mente, es un tipo de mente extendida, ¿no? O sea que la inteligencia artificial es un tipo de mente extendida de, como mencioné, el diseño, los programadores, las políticas, las guías normativas que guían la inteligencia artificial. En ese sentido, eh, no creo que sea solo una acumulación de datos, sino que es todo lo anterior que estoy mencionando, sí, una extensión de la conciencia de todos estos datos, de todos estos diseños y de todas estas personas que están detrás haciéndolo. Ese es un sentido por lo cual podríamos decir, eh, no es meramente acumulación de datos que puede procesar. Aunque bueno, esa es la definición más básica, como mencioné al principio. Esa sería mi opinión, Susana. Muchas gracias por tu comentario. Y Mirna, nos comenta lo que dice Sofía: quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme la confianza. Explicó Sofía, quien dijo sentirse orgullosa y honrada. Luego la guía. Y Brenda, hola Brenda, si la IA se alimenta constantemente con el uso y la información que le damos, ¿realmente se puede pedir que sea fiable? Eh, Al entrenar la inteligencia artificial se hace con sesgos, con géneros raciales, finalmente la IA replica. Mm, Bueno, yo creo que muchísimas gracias, Brenda, por tu comentario, por tu pregunta. Creo que las dos respuestas, como mencioné en la presentación, o sea, dos formas por las cuales podemos decir que la inteligencia artificial es fiable, es por la transparencia y la fiabilidad computacional, ¿no? Que eso incluye la compatibilidad, computabilidad, eh, la fiabilidad computacional, pues, cómo se construye todo el diseño de la inteligencia artificial para que no replique estos sesgos que tú mencionas. Y que, por ejemplo, en las políticas de la Unión Europea, pues justamente tratan de evitar para el uso correcto de la inteligencia artificial y el mismo desarrollo de la misma inteligencia artificial, ¿no? En este sentido,
creo que por una parte sí podemos decir que es fiable, ¿no? Y como traté de decir al final, en este caso de la medicina, creo yo que es confiable y no solo fiable. Pero muchas gracias por la duda, Brenda, y porque sí es problemático y varias veces en el uso diario de la inteligencia artificial o muchos casos polémicos que vemos en noticias o en las mismas redes sociales, lo podemos constatar. Pues sí, sobre todo Grok, yo creo, sí actúa con muchos sesgos. Y yo creo que es una urgencia que se cumplan con ciertas normas en el diseño, en el mismo autoaprendizaje, en el uso de los algoritmos. Mm, Y Otero, Miguel, hola Miguel, ya lo señalaba Kubrick en 2001 Odisea, ajá, como ya habíamos mencionado, del espacio. Cuando HAL 9000 tomó conciencia de la mentira del ser humano, lo mejor fue desconectarla. Sí, bueno, como mencionaba muchas veces con Sarah Douglas Pusti, muchas veces estas películas nos sirven para la reflexión, ¿no? Inclusive aquellos escenarios catastróficos, ¿no? Como también mencionaba Francisco, que ya el futuro, por así decirlo, ya está aquí, pues, y que ya tenemos que pensar si otorgamos derechos, cómo es nuestra relación con ellos, a partir si podemos atribuir sintiencia, agencia, etcétera. Pues bueno, las películas, escenarios catastróficos y buenos nos pueden ayudar a la reflexión, pero también con toda la información y con la reflexión filosófica que, bueno, traté de compartir aquí. Y bueno, creo que ya son todos los comentarios. Gabriel, adelante, por favor. Perdón, es que me cuesta trabajo quitarlo. La idea siempre es de que la inteligencia artificial va a suplir al hombre, ¿no? Yo creo que en medicina, en especial, de todo lo que he estado revisando, yo creo que los médicos que no usen inteligencia artificial van a ser los que van a prevalecer en contra de los que no saben usarla. ¿Y por qué trato de poner esto? Porque, o sea, depende qué es lo que busque la inteligencia artificial. Sobre todo lo que es la literatura de último momento, que es imposible de poderla alcanzar, aunque entre uno PubMed, que es todas las publicaciones médicas que existen a nivel de lo que se hace en Estados Unidos y parte de Europa, pues es imposible leer toda esta información que llega. Y yo creo que si uno usa adecuadamente los algoritmos de inteligencia artificial para poder bajar todos los metaanálisis y todos los estudios y todas las guías, que se tarda 3 minutos, lo que me tardaba yo hace 20 años, 6 meses, tú lo hago ahora en 2 minutos, ¿no? O sea, es tener la información no para que no para que me haga la tarea, sino para que yo pueda tomar decisiones en base a esto, ¿no? Hace algunos años, ustedes no saben, pero se comenzó a usar una cosa que se llamaba medicina basada en evidencia, Ujú. médicos se juntaban y juntaban todos los artículos y decían, la vitamina C sirve para la gripa. Entonces se bajaban todos los artículos, todos los expertos, y resultaba pues, que la vitamina C no funcionaba para la gripa, entonces no hay que darla. Que el calcio es necesario para las mujeres menopáusicas. Se buscan todos los artículos, se buscaban, y sí, las mujeres menopáusicas tienen que usar calcio. Era como se usaba lo que era la medicina basada en evidencia. Y eso se hacía a nivel de matemáticamente. Ahora es más sencillo porque los artículos que yo necesito los voy a tener en 10 minutos máximo. Entonces, no es porque eso me va a dar la solución para tratar al paciente, sino me va a dar las bases a veces en mi carencia de lo que no puedo con lo que me falta en estos momentos. La interacción de medicamentos, ¿no? ¿Se puede dar penicilina con este medicamento? ¿Se puede dar este medicamento con este medicamento? Yo creo que eso es la utilidad. Por eso digo que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Vamos a reemplazar los que usan inteligencia artificial a los que no la usan. Eso creo que es lo que va a pasar en medicina, ¿eh? No estoy hablando en todas las ramas. Mm. Muy bien, muchas gracias, Luis Gabriel. Sí, pues como todos sabemos, la inteligencia artificial va avanzando en muchas de las disciplinas y en el caso de la medicina, de muchos de los papers que he leído,
muestran así casos de que en distintos hospitales, tanto en China, en Estados Unidos, como traté de mostrar, pues la están utilizando, ¿no? Y generalmente siempre está la directriz de la Unión Europea y en varias reglamentaciones de que la inteligencia artificial no se instituye, ¿no? Sino que ayuda, como tú dices, ¿no? Y que en ese sentido, como tú mencionas, pues no es que vaya a sustituir al personal de salud. Yo creo que ni bioéticamente sería lo adecuado, obviamente, pero sí va a ayudar a, como traté de decir al final, ¿no? A, a que haya una, por así decirlo, una simbiosis de los desacuerdos que surjan, una retroalimentación entre la experiencia que tiene el personal de salud en ciertos hospitales, que revisan ciertos pacientes en cierto contexto, con ciertas condiciones, etcétera, y toda la información disponible con la que se alimente, en este caso, las aplicaciones de ciencias de la salud, las aplicaciones de medicina, que se alimentan de todos los journals, ¿no? De toda la información y todas las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Y que eso yo creo va a facilitar y hacer las cosas mejores en la práctica médica. Así que muy bien, coincido. Al final coincido con lo que dices, Luis Gabriel. Ah, Brenda, por favor. Hola, muchas gracias por la respuesta de hace rato y por la conferencia. Es muy interesante todo esto. A mí lo que me preocupa es que, bueno, yo no pertenezco al área médica, entonces ahí desconozco, ¿no? Como, a diferencia de Luis, que sabe muchísimo más del tema porque él directamente pertenece al rubro. Pero lo que he visto en el ámbito de la educación es que se ha vuelto problemático justamente porque las personas no utilizan la herramienta de manera adecuada. Entonces, ahí sí, a lo mejor la inteligencia artificial puede estar muy bien diseñada, puede seguir las regulaciones, pero si uno no la utiliza como debe ser, entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Creo que eso nos llevaría a otro tipo de conflictos. Sobre todo pienso que últimamente están saliendo unos artículos donde dicen que mucha de la información en educación está siendo generada por inteligencia artificial. Entonces es educación generada por inteligencia artificial, analizada por inteligencia artificial, que a lo mejor tú vas a tomar uno o dos resultados para también medio hacer un artículo mitad de inteligencia artificial, mitad lo que tú estás pensando, ¿no? Si esos son problemas que ya se ven en el ámbito educacional, entonces, ¿qué pasaría si eso lo traducimos al área de medicina? Mm, eh, muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Muy interesante tu comentario y gracias por traerlo al tema de la educación. Sí, bueno, uf, pues es que yo creo que aquí Francisco también podría decir algo interesante porque es algo que hemos discutido, o sea, cómo debe funcionar la inteligencia artificial para el aprendizaje, que eso es un tema distinto al de las ciencias de la salud, aparte por el uso en la educación que es más masivo que la práctica hospitalaria, ¿no? Y por lo tanto podría decirse que hay menos control de cómo es que las personas, en este caso estudiantes o profesores, investigadores, lo utilizan. Y en ese sentido, pues resulta más problemático y más difícil de presentar soluciones. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, usar ChatGPT, como salió en la noticia como psicólogo, pues es un error, ¿no? Porque nomás confirma lo que las creencias que en este caso la persona le está metiendo en el chat, ¿no? Y eso pues no es lo que psicológicamente yo creo sería recomendable. Pero en el caso de la educación, pues también es todo un tema, cómo debería usarse la inteligencia artificial. Es verdad que hay personas que mencionan que el uso de inteligencia artificial por parte de estudiantes limita las capacidades cognitivas de los estudiantes, de lectura, de comprensión, de análisis, de cálculo, etcétera, porque ya lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Pero también es verdad que hay quienes defienden que la inteligencia artificial, al igual como muchas tecnologías en el pasado, vienen a facilitar la vida de las personas, ¿no? Y en este sentido, los procesos
de análisis, de educación. Pero bueno, es un debate y qué bueno que tú lo traes a la mesa. Muchas gracias, Brenda. No sé si alguien más quisiese comentar algo sobre esto en la educación. También otro tema es el de la ética de la investigación, la cuestión de la IA generativa para, como tú mencionas, de los ensayos, un ensayo o un artículo, mitad inteligencia artificial, mitad la persona, ¿no? Que también resulta problemático. ¿Cómo usar la inteligencia artificial en la investigación? Pues es otro tema. Mm, muchas gracias, Brenda. Miranda Medina, por favor. Hola, bueno, pues respecto a lo que es educación, yo tengo un ejemplo muy grande. Una de mis cuñadas está estudiando medicina en el Politécnico y utilizan demasiado ChatGPT para todas las tareas. Entonces, lo que les ayuda es para estudiar, evidentemente, hacer diapositivas, para exponer y demás, pero al final yo creo que en parte pues es la ética que debe contener ChatGPT, pero creo que también está la ética que debe tener la persona para cómo usarlo. Entonces, creo que esa podría ser una de las respuestas más grandes para poder solucionar como estos problemas, porque no solamente sería la inteligencia artificial la que debería de pues decir la verdad o ser confiable, digámoslo así, sino pues también la persona que lo utiliza, porque pues justamente es lo que hemos platicado ella y yo, de que hay muchas cosas que dice, incluso según te da links de algunas páginas, de artículos, de libros, y ni siquiera existen o ni siquiera están pues sí, en internet. Entonces creo que hay que tener muchísima ética para saber cómo utilizarlo y en qué utilizarlo y no confiarse totalmente de que de ahí va a salir todo lo que puedes exponer, todo lo que puedes estudiar y pues es mucho mejor a veces ir a las fuentes confiables, preguntarle a ChatGPT realmente si existe, porque incluso cuando tú le preguntas, pues te dice como de que, ah, cierto, no está o no lo encontré o te di un link falso, ¿no? Y demás. Entonces, pues yo creo que también está mucho en la persona y en cómo lo utiliza. Ujú. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Miranda. Yo creo que coincido contigo. Sí, bueno, uno de los propósitos de la bioética es la promoción de la educación en bioética, ¿no? Y mucho tiene que ver con la cuestión de la salud, con cómo debemos conducirnos, o cómo debe conducirse el personal de salud, nuestra relación con el medio ambiente, etcétera. Y yo creo que una tarea fundamental también de la bioética, y en este caso de la ética de la investigación y también de la filosofía de la educación o de la misma educación, es promover, pues uno, como filósofos y filósofas, la deliberación sobre el uso educativo de la inteligencia artificial y dos, pues algunas normas que nosotros como personas deberíamos saber de cómo usarlas, no normas, pero algunas ideas o algunos eh, saber que algunas formas de usar la inteligencia artificial no ayudan para los fines educativos y otros sí, ¿no? Y yo entiendo que como le mencionaba Brenda, pues sí resulta muy problemático el uso de inteligencia artificial, porque por ejemplo en el caso de la medicina, si se trata de que el personal de salud, las médicas, los médicos, tengan lo que llaman un buen ojo clínico, ¿no? Una capacidad de diagnóstico, de recomendación de tratamiento a través de la formación, la educación, pues el uso de inteligencia artificial no va a promover eso. Y al final la inteligencia artificial ya después en la práctica médica, cuando esa persona sea egresada, pues quien va a dominar más no va a haber un desacuerdo, sino que se va a cumplir el punto uno, ¿no? Que mencionaba en estas tres posiciones, el de ceder, ¿no? Que se debe ceder a la inteligencia artificial y pues eso pues es algo que creo que no queremos. Así que pues muy bien, en ese sentido coincido contigo, Miranda, muchas gracias. Mm, Miguel, por favor. Buenas noches, espero escucharme bien porque he tenido problemas de conexión. Pero bueno, nada más quizá sumarme a los comentarios que han hecho, que me han antecedido
en el siguiente sentido, no solo de la preocupación, sino también de la ocupación que requiere, pienso yo, no solamente las ciencias de la salud, particularmente medicina, que de igual manera me encuentro en ese ámbito, sino también en otros aspectos, y de cómo, digamos, no solo es la inteligencia artificial per se, su uso o los códigos éticos, sino también obviamente un contexto económico, político, de cómo se ejerce esto, y trataré de puntualizarlo en un par de ejemplos con respecto ahorita que señalaban la educación médica. A mí me toca, tengo la oportunidad de ser profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y ya desde hace bastante tiempo, hace ya bastantes años, la implementación, por ejemplo, de estrategias de simulación con base en maniquís y diversas estrategias para la formación del personal médico ha sido una de las herramientas que más impulso han tenido. El tema, quizá aquí, insisto, no estoy ahorita hablando puntualmente de inteligencia artificial, pero sí de una estrategia pedagógica tan interesante, debo decir, y que puede tener muchas, o tiene muchas virtudes en la formación académica, es que ha venido a reemplazar lo que durante muchísimo tiempo se hacía en los hospitales, que era el contacto con los pacientes directamente. Y esto ha venido a pasar sobre todo en los últimos años, quizá particularmente se recrudeció con la pandemia para acá, en el que los jóvenes estudiantes de pregrado de medicina ya no tienen el mismo contacto con los pacientes en las áreas clínicas como se tenía hace 10, 15, 20 años incluso, un trato directo o más relacional. Ahora, lo poco o lo mucho que pueden aprender en estos aspectos pasa por las prácticas que se tienen de simulación, ya sea con pacientes simulados o con algunos otros de los instrumentos, implementos que se ocupan, maniquís o algunos otros de los instrumentos. Y esto obviamente lo vemos ya en la práctica o en la formación de posgrado de muchos médicos que llegan, vemos, con muchas dificultades justamente incluso para poder establecer una relación, realizar, llevar a cabo una entrevista, para considerar elementos tan humanos como son el sentir, el padecer de los otros, ya que se han formado justamente con una lógica de checklist donde se piensa que solamente preguntando de cierta manera, ya sea y se responde de manera afirmativa o negativa, se logran los diagnósticos. Y esto lo sumo, esto que estamos viendo, a un par de situaciones o una puntualmente que también pasa en la facultad hace no mucho tiempo, hablando con una de las coordinadoras del programa de atención a violencia de género. Perdón si no estoy, no Ah, no, recuerdo está bien bien. el programa, el nombre del programa en particular en la facultad, pero sí con la encargada, ellos señalaban, o ella señalaba puntualmente, que ante la demanda tan importante de quejas de la comunidad de la Facultad de Medicina, de pronto el personal no era suficiente para poder dar atención a todas estas y que de alguna manera la manera en cómo se procuró dar solución fue creando a través de inteligencia artificial uno de estos bots o demás estrategias para dar respuesta, digamos, hacer una suerte de triage, de selección de cuáles quejas o motivos de consulta a ese programa, pues requerían al final del día sí una atención mucho más importante o digamos, tener un seguimiento, digamos, más puntual y cuáles incluso podían resolverse de una manera mucho más, voy a decirlo así, práctica o sencilla, de la mano del comentario, digamos, estandarizado que podía ofrecer esta aplicación o este bot, digamos, que he generado con inteligencia artificial. Creo que esto da también para mucho, ya lo han señalado, no solamente en diversos ámbitos de la atención médica, pero me llama mucho la atención porque claramente, incluso de la propia comunidad, los propios estudiantes, había o hay, pues, a partir de esta serie de instrumentaciones, pues una mayor queja en el sentido de que claramente este tipo de instrumentos, si bien podían resolver la carencia de personal o la falta de personal en algún sentido, por otro lado, claramente no brindaban la atención que se buscaba, porque a nivel relacional, a nivel médico o médico-paciente, no solamente se busca la respuesta técnica, sino que se pareciera también, y de la mano de lo que hemos visto a lo largo de estos seminarios, esa confianza o esa disposición, digamos, a asistir a una valoración, pues implica que se tomen en cuenta por aquel que la va a llevar a cabo, ese profesional, etcétera, una serie de elementos que tienen que ver con esto que llamamos genéricamente lo humano y que claramente en estas aplicaciones o en estas estrategias educativas, hablando de medicina,
no se logran totalmente. Entonces, bueno, nada más lo dejo hasta ahí porque ya estamos casi sobre el tiempo, a reserva de que me haya podido señalar esto con la mayor claridad. Creo que, bueno, es un tema de la mayor relevancia, sin duda, educativa, formativa, en un momento en el que claramente la inteligencia artificial pues forma parte de muchos procesos y que claramente muchos de nosotros no necesariamente tenemos las mejores competencias y al mismo tiempo estamos en una dinámica en la que los elementos políticos, sociales, pues generan también, digamos, de pronto sesgos o obligaciones incluso en su aplicación. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Sí, muy interesante reflexión y aparte que nos comentas que tú la has vivido, que tú la ves como profesor de medicina en la UNAM. Sí, pues es otro tema para reflexionar. Ya lo digo brevemente. Eh, Entiendo que varias veces el uso, no voy a meter mucho en la cuestión de la pedagogía, del uso de simulación en la educación del personal de salud, pero en el uso de, por ejemplo, de chatbots para consultas por parte de la población, en los estudios que yo leí que les mencionaba sobre China, en China se menciona que se utilizan pues como ustedes saben, China es de los países ya el segundo más poblado del mundo. Bueno, antes era el primero, y por ser un país inmenso, entonces, pues toda la capacidad de la sanidad pública china, pues no tiene, no, ahora sí no tiene la capacidad, toda la institución para llegar a varias regiones, ¿no? Y por eso se fomenta este uso de inteligencias artificiales de chatbots para que los ciudadanos chinos puedan consultar sus problemas y a partir de ahí ser derivados, un poco similar a lo que tú mencionas, a distintos ya hospitales o centros de salud en regiones donde hay mayores urbanizaciones en China, ¿no? Y que en ese contexto, bueno, esto fue en Shanghái, se hizo el estudio y dice algo muy, o lo que mostró este estudio lingüístico de cómo era la interacción entre los pacientes con personas y con, aunque bueno, China es otro contexto político, económico, como tú mencionas muy bien, hay que prestar atención a los contextos y y a las circunstancias que hay, pero que resultaba curioso que los ciudadanos, las personas, sentían mayor empatía por parte, esta relación humana que tú mencionas, por parte de la inteligencia artificial, un buen sentimiento. Y ahí menciona cómo es que pone la variable de buen sentimiento, cómo se operacionaliza y todo, por parte de la inteligencia artificial que por parte de los médicos y las médicas en China, ¿no? O sea, eso es como que algo que resaltaba, pero eso sí. El personal de salud es más legible porque puede transmitir la cuestión del diagnóstico o del tratamiento en un vocabulario más sencillo para la población, porque está interactuando y que sea capaz de entender la población, que la inteligencia artificial, que aunque tiene un modelo de lenguaje ampliado y que se va perfeccionando, pero que como ustedes, que como nosotros sabemos con el chat GPT y otras aplicaciones, usan un lenguaje muy repetitivo, a veces no legible, que a veces no se entiende, y eso es algo que las personas sí pueden hacer. Pero bueno, ese contraste me pareció interesante, ¿no? De lo que pasa ahí en China. Pero sí, de la cuestión pedagógica y todo otros que mencionas, también lo otro que mencionas es importante pensarlo y reflexionarlo con urgencia. Así que muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, si no hay más, yo creo al aire, a menos de que Rocío, Francisco o tú o Maite quieren decir algo, pues yo creo que podemos concluir. Yo por mi parte, pues agradecerle mucho a cada uno y una de ustedes su atención, sus comentarios, preguntas. Y pues bueno, espero que les haya resultado interesante y sobre todo claro y coherente. Les agradezco muchísimo la atención y que se pueden llevar algo de aquí. Y yo les subo las diapositivas por si las quieren usar y todas las lecturas, todas con las que me basé. Ujú.
Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, Cicerón. Muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Estamos en Gracias a ti comunicación. por Muchas gracias. invitarme. No, al Que estén muy contrario, qué bien. bueno, qué bien. Alaide, pues seguimos la semana que entra, ¿verdad? Con Susana y con Mirna, si me acuerdo bien. Ok. Sí. Bueno, nos vemos. Bueno, Bye. gracias, que estén bien. Hasta Nos vemos. luego. Buenas Igual, noches a bye. todas y todos. Gracias.